Cuando Guillermo el Conquistador construyó una poderosa torre de piedra en el centro de su fortaleza en Londres en la década de 1070, los londinenses derrotados miraron esto con asombro. Ahora, casi 1000 años después, la torre todavía tiene la capacidad de fascinar y horrorizar. En la década de 1070, Guillermo el Conquistador, recién llegado a su victoria pero nervioso por la rebelión, comenzó a construir una enorme fortaleza de piedra en Londres para defender y proclamar su poder real. La torre tardó alrededor de 20 años en construirse y la mayor parte de la mano de obra fue proporcionada por ingleses. A lo largo de la historia, la torre se ha adaptado y desarrollado para defender y controlar la nación. Enrique III y Eduardo I ampliaron la fortaleza de Guillermo, añadiendo enormes muros con una serie de torres más pequeñas y agrandando el foso. También transformaron la torre en el castillo concéntrico más grande y fuerte de Inglaterra, con un anillo de defensas dentro de otro. En su interior, los reyes medievales construyeron magníficos alojamientos reales. Reyes y reinas usaron la torre en tiempos de problemas para proteger sus posesiones y a ellos mismos. Aquí se fabricaron, probaron y almacenaron armas y armaduras hasta el siglo XIX. La torre también controlaba el suministro de dinero de la nación. Todas las monedas del reino se fabricaban en la Casa de la Moneda de la Torre. Desde el reinado de Eduardo I hasta 1810, los reyes y las reinas también guardaron bajo llave sus objetos de valor y joyas en la torre, e incluso hoy en día las joyas de la corona están protegidas por una guarnición de soldados. Durante la era Tudor, la torre se convirtió en la prisión estatal más importante del país. Cualquiera que se pensara que era una amenaza para la seguridad nacional fue llevado allí. Entonces, ¿cómo era la vida como prisionero en la Torre de Londres? Dependía completamente del crimen, la riqueza, el estatus social y la época en que fueron encarcelados. Los prisioneros de la Torre de Londres tuvieron diversas experiencias, desde lujosas hasta letales. Los reclusos ricos e influyentes podían ser retenidos con relativa comodidad, privados solo de su libertad. Algunos reyes cautivos, como el rey escocés John Balliol, trajeron una gran cantidad de sirvientes. A otros se les permitió salir a cazar o ir de compras. Cuanto más dinero tenía un preso, más podía permitirse traerle, y siempre que el preso incurriese en los gastos, casi todo era posible. Henry Percy, el noveno conde de Northumbria, disfrutó de uno de los estilos de vida más lujosos mientras estuvo cautivo a principios del siglo XVII. Durante 17 años, se suponía que Percy tenía comidas cocinadas según sus especificaciones todas las noches. Enrique encarceló a Ranulf Flambard, el secretario real que sirvió a su predecesor y hermano, William Rufus, por cargos de extorsión. Flambard también fue obispo de Durham y debido a su extravagante estilo de vida, se lo percibía como codicioso y cruel. Flambard pudo mantener su lujoso estilo de vida mientras estuvo confinado. Tenía una mesada, mantenía a sus sirvientes y ordenaba la mejor comida mientras intentaba maniobrar para salir de la prisión a través de sus conexiones políticas. Ninguno de sus esfuerzos funcionó, así que tomó otro enfoque, planeó su escape. A Ranulf Flambard se le permitió traer los mejores vinos y celebrar grandes banquetes y decidió usar esto a su favor. Hizo beber y cenar a sus guardias y aprovechó la ocasión para traer discretamente una cuerda escondida en un túnel de vino. Después de una larga noche de comida y bebida, ya que los guardias estaban apropiadamente borrachos, Flambard pudo escapar. Según la historia, se bajó desde la ventana de la torre. Flambard y sus cómplices huyeron de Inglaterra a Normandía. Las condiciones empeoraron significativamente para los prisioneros recluidos en la torre en el siglo XVI. Los prisioneros de élite seguían con algunas comodidades, pero a mediados del siglo XVI, la tortura en la torre se convirtió en algo común. Cuando Inglaterra se encontró en medio de una crisis religiosa, los herejes fueron llevados a la torre y torturados hasta que renunciaron al catolicismo. Los presos fueron sometidos con frecuencia a abusos extremos para obtener confesiones. Sin embargo, muchas confesiones eran falsas, ya que los presos confesaban cualquier delito para acabar con el dolor. La tortura nunca se ha permitido oficialmente bajo la ley inglesa. Quienes llevaron a cabo esta práctica brutal en la torre actuaron bajo las órdenes directas y la autoridad del consejo privado y el monarca. El potro era el instrumento de tortura más utilizado
diseñado para estirar el cuerpo de la víctima, eventualmente dislocando las extremidades y arrancándolas de sus cuencas. En la torre también se le conocía como la hija del duque de Exeter, ya que se decía que era una invención del duque, un condestable de la torre en el siglo XV. Al prisionero se le mostraba primero el potro y luego se le interrogaba. Solo si el preso se negaba a contestar, se usaba el potro. Se sabe que solo la vista del potro a menudo era suficiente para que la gente se rindiera. La hija del carroñero fue concebido como el complemento perfecto para el potro, ya que funcionaba según el principio opuesto. El cuerpo era comprimido en lugar de estirado. Las esposas eran esposas de hierro que se usaban alrededor de las muñecas. En la torre las esposas suspendían a un prisionero con los pies levantados del suelo, a menudo durante largos periodos de tiempo, lo que provocaba un gran dolor e incomodidad. Otros métodos incluían quemaduras y los frenos, un dispositivo que habían usado para partir los dientes. A veces los prisioneros también se mantenían en una celda llamada Little Easy, que era un área pequeña debajo de la torre, poco menos de 1 metro cuadrado, donde los prisioneros se mantenían intencionalmente incómodos. No había suficiente espacio para sentarse, acostarse, ponerse de pie o colocarse en algo parecido a una posición cómoda. La celda estaba completamente a oscuras y los presos permanecían en régimen de aislamiento durante días. Guy Fawkes fue uno de los muchos prisioneros sometidos a Little Easy. Los guardias también le hicieron un recorrido por los dispositivos de tortura que planeaban usar con él, una táctica psicológica utilizada por los torturadores. Anne Askew, predicadora y partidaria de Martín Lutero, fue encarcelada por distribuir libros protestantes en 1546. Se utilizó la tortura para tratar de obligarla a divulgar nombres de otros protestantes. Este es el único caso informado de una mujer torturada en la torre. Su cuerpo quedó tan dañado por el potro que tuvo que ser llevada a juicio, donde fue declarada culpable de ser protestante y condenada a muerte. Fue quemada en la hoguera. A pesar de su sufrimiento, nunca entregó ningún nombre ni se retractó de su fe. Tras las críticas de que la tortura no solo era cruel sino ineficaz, ya que un prisionero en el potro diría cualquier cosa para ser liberado, la tortura en la Torre de Londres se abandonó a partir de mediados del siglo XVII. Los guardianes de la torre, bajo el mando del teniente de la torre, eran los encargados de llevar a cabo la parte física de la tortura. El interrogatorio lo hacían los comisarios, entre los que solía haber al menos un oficial de la ley como el procurador real. Las ejecuciones en la Torre de Londres también fueron frecuentes, pero estaban destinadas exclusivamente a prisioneros de alto estatus. La mayoría de los prisioneros fueron decapitados públicamente. Sin embargo, las ejecuciones de algunos prisioneros como Ana Bolena se realizaron frente a solo un puñado de espectadores privilegiados. Se necesitaba un verdugo hábil para realizar la tarea y asegurar una muerte rápida. Por otro lado, los plebeyos solían estar condenados a un ahorcamiento público. Además, los presos que habían sido acusados de herejía o traición eran quemados en la hoguera. Algunos otros prisioneros fueron aplastados con pesos pesados. A pesar de lo espantoso, algunos prisioneros eligieron específicamente terminar de esta manera. Esto se debió a que aquellos que eran aplastados podían seleccionar a sus herederos en lugar de que la corona confiscara sus propiedades. La duración del encarcelamiento de cada prisionero fue diferente. No se podía determinar cuánto tiempo estarían confinados y qué castigo sufrirían. Algunos prisioneros pasaron solo unos días en la torre, mientras que otros estuvieron durante años. La torre vio su última ejecución durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un espía nazi, Joseph Jacobs, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 15 de agosto de 1941.